Buenos días. El mundo inicia un nuevo año y todos deseosos de prosperidad, de cambios y también de buenos deseos para con las personas que amamos. El hombre quisiera controlar el futuro y en eso se basan las tradiciones justamente de fin de año. Echan monedas al aire con el fin de buscar fortuna, corren alrededor de los parques, ¿no? Con maletas en mano, con los deseos de viajar, comen uvas, se visten de amarillo, bailan y se embriagan para que sea un nuevo año alegre. Y todo esto porque el hombre está buscando siempre, de alguna manera, controlar el futuro, hacer algo para que el futuro sea bueno para esa persona. En las iglesias cristianas también no nos alejamos de ello. Y hay algunas iglesias que proclaman años, ¿no? El año de, y se proclama a veces el año de la prosperidad, el año del crecimiento, el año del ensanchamiento de las estacas, el año de los cielos abiertos, el año de puertas abiertas, y se declaran muchas de esas cosas, muchos de esos años, ¿no? Y todo, ¿por qué? Con un intento de controlar el futuro, de hacer que nos vaya bien. Porque ¿en qué se basan estas proclamaciones? En un deseo de que las cosas sean así. Y entonces cuando lo proclamamos, supuestamente esto debe pasar. Pero lo cierto es que en este 2022 no tenemos idea cómo van a salir las cosas. No tenemos idea los problemas que vamos a enfrentar, no tenemos idea las luchas espirituales que vamos a tener, no tenemos idea de las decisiones que vamos a tener que tomar. Y obviamente tampoco tenemos idea de las bendiciones que vamos a recibir. Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, no sabemos qué acontecerá en este nuevo año. Algunos hermanos en el 2022 tendrán un aumento salarial, otros tendrán un crecimiento profesional y hasta nuevos empleos. Pero también habrán hermanos que tendrán problemas económicos, que tendrán problemas con sus salarios. Y nos tocará a nosotros dar la mano. Y así se cumplirá lo que la Biblia dice, que la abundancia de unos suplirá la necesidad de otros. Este año algunos hermanos crecerán espiritualmente, sus familias crecerán espiritualmente, sus relaciones familiares crecerán en el Señor y aún crecerán personalmente en el Señor. Pero habrá otros hermanos que también entren en crisis de fe y tendremos, como dice la Biblia, llevar la carga los unos de los otros, ¿no? Para algunos será un año de muy buena salud y no enfermarán de nada, pero hay otros hermanos que caerán enfermos y nos tocará orar por ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todos o no todas nuestras vidas van a pasar de la misma manera. Todos vamos a vivir diferentes tiempos, diferentes momentos en nuestra vida. En todo este año vamos a tener de repente, en un mismo año vamos a tener tiempos buenos, pero también tiempos malos. Tiempos de salud, tiempos de enfermedad, tiempos de prosperidad espiritual, pero también tiempos de batalla espiritual. No podemos nosotros controlar el futuro, ¿no? Definitivamente. ¿Y podemos hacer algo para cambiar nuestro futuro? Tampoco. Y el salmista en el Salmo 31, verso 14, resumía lo que pasa realmente en nuestras vidas, ¿no? A través de estas frases. Dice en el Salmo 31, 14 y verso 15. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Repito la lectura, dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, y digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos, ¿no? Y esto es lo que David escribía. Y David escribía esto en un momento muy difícil de su vida.
Si retrocedemos al verso 12, él mismo dice, he venido a ser como un vaso quebrado. Entonces él se sentía como un vaso quebrado, como un vaso hecho pedazos. Pero aún sintiéndose así, como un vaso hecho pedazos por las cosas que estaba viviendo, David decía, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. David decía, mas yo en ti confío, oh Jehová, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Hermanos, nuestra vida no está en función de las personas que nos rodean. Nuestras vidas no están en las manos de las personas que nos rodean, nuestras vidas no están en manos de un virus, nuestras vidas no están en manos de las circunstancias, nuestras vidas no están en manos del destino, del azar. Es más, ni siquiera nuestras vidas están en manos de Satanás. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Como dice el salmista, nuestras vidas están en tus manos. Nuestras vidas están en la mano de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto de nuestras vidas están en las manos de Dios para poder estar tranquilos? Un 50% de nuestras vidas están en las manos de Dios y el otro 50% depende de nosotros. Un 80% de nuestras vidas están en las manos de Dios y el resto depende de nosotros. No. La Biblia nos dice que es un 100%. El 100% de nuestras vidas están en las manos de Dios. En otras palabras, ¿hasta dónde llega ese cuidado paternal de Dios? Porque cuando dice están en tus manos, mis tiempos están en tus manos, estamos hablando de ese cuidado paternal de Dios. Y por eso es que la pregunta es ¿hasta dónde, cuánto es el cuidado paternal de Dios? El 100%. En todos mis tiempos, en todos mis tiempos. Y la palabra tiempos engloba todos los eventos, todas las circunstancias de nuestra vida. Por eso en la versión NBI lo traduce este versículo como mi vida entera está en tus manos. Mi vida entera está en tus manos. Todas nuestras vidas están en las manos de Dios. Y eso incluye, por tanto, todos nuestros eventos familiares, todos los eventos que vivimos, todas las circunstancias que vivimos, aún nuestra niñez, aún como hemos ido creciendo en el vientre de nuestra madre. Y eso seguramente nos hace recordar a todos el Salmo 139, verso 13, que dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Miren, ¿dónde estamos en las manos de Dios? Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. David se está refiriendo al momento en que hemos ido creciendo en el vientre de nuestra madre, oculto de los ojos de los hombres, pero no de los ojos de Dios. Por eso en el verso 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Cuando estábamos siendo formados aún en el vientre de nuestra madre, es Dios que estaba allí, cuidando nuestras vidas, cuidando nuestro desarrollo. Y si es que nos hemos desarrollado bien, si estamos aquí y nos hemos desarrollado bien, es por el cuidado paternal que tuvo Dios aún en el vientre de nuestra madre, aún cuando nosotros no habíamos hecho nada para poder agradar a Dios. Todo, aún nuestra vida. Y aún alguien puede decir, pero es que capaz yo no debí nacer así. Yo debí tener un cabello de otro color, debí tener otra contextura, debí tener otro tipo de ojos, debí tener otro tipo de labios. Mis hermanos, la Biblia dice claramente que el Señor en su libro estaban escritas todas aquellas cosas. Mis tiempos están en tus manos, decía el rey David. Mis tiempos, aún mi formación, estuvieron en las manos de Dios. Estuvieron en el cuidado de Dios. Por tanto, todo lo que soy, y aunque de repente a mis ojos no pueda ser agradable alguna de las cosas, porque hoy se estila eso,
Pero tenemos que entender una verdad, es que todo lo que somos nosotros fue entretejido y fue formado por el cuidado de Dios. Pero dirán algunas personas, pero entonces, ¿por qué hay algunas personas que tienen algunos defectos? O hay algunas cosas que pasan en nuestras vidas desde nuestra niñez, desde el momento de nuestra formación y que no son agradables. Aún, ¿por qué es que circunstancias desde nuestra niñez no han sido adecuadas, no han sido agradables a nuestras vidas? Y aún ahora en nuestra etapa adulta, de repente, hay circunstancias que no nos gustan, que no son adecuadas a nuestras vidas. El profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 37, dice: ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. El profeta Jeremías está diciendo aquí, sí, hay cosas que no nos gustan, hay cosas que no entendemos que de repente se han formado, pero yo no puedo decir, no, el Señor no hizo esto, el Señor no hizo aquello, el Señor solo hizo lo bueno y no lo malo. La Biblia me dice simplemente, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo, porque Él es soberano, porque mis tiempos están en sus manos. Mis tiempos están en sus manos. Yo no sé qué es lo que pasó. Yo no sé por qué sucedieron esas situaciones de repente aún desde mi infancia, aún las circunstancias anteriores. Pero solo sé que el Señor tuvo control siempre de mi vida. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién puede decir que sucedió algo en nuestras vidas que el Señor no mandó? ¿Quién puede decir? Nadie puede decir. ¿Por qué? Porque de la boca del Altísimo no sale acaso lo bueno y lo malo. Y a nosotros nos gustaría tener el control de las cosas, pero no podemos. A nosotros nos gustaría tener como un control remoto, ¿no? Mirando y pasando nuestras vidas, cambiando de canal en nuestras vidas, pero no podemos. Y qué bueno que no sea así, porque si nosotros tuviésemos el control de nuestras vidas, el control de nuestros tiempos, seguramente lo arruinaríamos todo. ¿Por qué? Porque se requiere de una gran sabiduría para poder controlar todo, para poder controlar los grandes y aún los pequeños detalles. Esos pequeños detalles que, como el Señor nos dice en la Biblia, yo tengo aún contado el número de tus cabellos. Esos pequeños detalles que aún nosotros mismos nos podemos olvidar. Y todo esto para el bien del pueblo, de su pueblo, del pueblo de Dios y para la gloria de Él. Por tanto, la pregunta vuelve, ¿qué tanto de nuestra vida está en sus manos? Es todo. Todo está en control del Señor. Como dice Eclesiastés, ¿alguien puede decir que salió algo, sucedió algo que el Señor no mandó? No, si yo digo que ocurrió algo que el Señor no mandó, estoy desconociendo la soberanía de Dios. Estoy desconociendo que el Señor tiene control de todos mis tiempos. Si yo digo, no, de Dios solo salen las cosas buenas, pero no las cosas que me parecen malas, entonces de nuevo estoy diciendo que se ha salido del control de Dios. Y eso no puede ser, eso la Biblia no nos dice. La Biblia nos dice que Él es soberano y Él tiene el control de nuestras vidas, aún de los pequeños detalles en nuestras vidas. Aún de aquellas cosas que nosotros ni siquiera conocemos, pero Dios las conoce y Dios tiene el detalle en nuestras vidas. ¿No dice acaso la Biblia que un pajarillo no cae si es que no tiene el conocimiento el Padre? ¿No dice la Biblia acaso que Él tiene contado el número de nuestros cabellos? Aún Dios conoce cada uno de nuestros detalles. Por tanto, que tanto de nuestras vidas están en sus manos, el 100%. Ahora, de repente nos podemos sentir en un momento en nuestras vidas en las cuales pareciera que algunas cosas no tienen sentido. Pareciera que como un rompecabezas hay una pieza en nuestras vidas que no encaja. Hay momentos en nuestras vidas que no encajan en el rompecabezas de nuestras vidas. O podemos estar viviendo circunstancias que no encajan y que no sabemos por qué están aquí. No sabemos por qué lo estamos viviendo. No sabemos por qué tenemos que estar atravesando esa situación que no tiene de repente pies ni cabeza en nuestras vidas. Pero
Dios tiene control de todo. La Biblia dice, recordemos en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice claramente, a los que aman a Dios, y es claro, dice, a los que aman a Dios. Esta es una palabra para quienes, para los creyentes, para aquellos que están caminando en el Señor, los que están caminando en el Espíritu de Dios. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No para aquellos que están viviendo pecado, no para aquellos que no han reconocido y que están rechazando a Cristo, no, es para aquellos que están caminando y que aman al Señor. Él dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Y decía que Él tiene control de todo, porque si no tuviese control de todas las cosas, de las grandes cosas y de las pequeñas cosas, Él no podría prometer esto, que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Por ejemplo, si tenemos una reunión muy importante, ¿no? Una cita muy importante de trabajo, de profesional, y de repente nuestro hijo empieza a vomitar. Y ese vómito de ese niño nos arruina la cita. ¿Por qué? Porque de repente nos vomitó encima de la ropa y mientras nos cambiamos, perdimos la hora, nos hizo el tránsito y perdimos la cita. Y uno puede decir, pero ¿por qué ocurrieron estas cosas? ¿Por qué pasaron estas cosas? Pero podemos descansar en la promesa que Dios nos da. Y dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. O como decía el salmista, Señor, todos mis tiempos están en tus manos. ¿Por qué? Porque ¿quién puede controlar ese vómito del niño? Yo no puedo controlar, pero Dios sí. O un dolor de cabeza, o el tránsito mismo, o lo que pueda pasar en nuestras vidas. ¿Quién puede controlar eso? Solo Dios. Solo Dios que puede controlar los detalles más pequeños como el vómito de un bebé, como un dolor de cabeza, como un tránsito o que si la llanta de un auto se baje. ¿Quién puede controlar todos esos detalles? Solo Dios. Solo Dios puede controlar esos detalles para que Él pueda prometer y decirnos todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Si Él no controlara nada de eso, si Él no pudiese controlar los mínimos detalles, Dios no pudiese prometer este versículo. Pero como Él es todopoderoso, y Él controla todo, entonces Él sí puede prometer eso. Y eso obviamente trae consuelo y trae ánimos a nuestros corazones y a nuestras vidas. Porque Dios es soberano, Él es todopoderoso. Aleluya. Decíamos que tanto de nuestras vidas están en las manos de Dios. Porque el salmista decía, Señor, mis tiempos están en tus manos. ¿Qué tiempos están en las manos de Dios? ¿Qué tiempos están en las manos de Dios? Pues también está la prosperidad. Nuestra prosperidad está en las manos de Dios. Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que ocurren en nuestras vidas, que es nuestra prosperidad, están en las manos de Dios. Hay personas a quien Dios les concede el fruto de su trabajo. Hay personas a las cuales Dios les bendice y les multiplica sus bienes. En Génesis, por ejemplo, dice que Dios enriqueció a Abraham. Pero a su vez, la Biblia nos dice también que así como Dios da, también nos puede quitar. En el libro de Job, capítulo 1, verso 20, después que recordemos que Job era un hombre muy próspero y Dios le había dado todo esto, pero de pronto también se quedó sin nada. Hubo un momento en que se quedó sin nada. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces Job mismo nos enseña y decía, yo salí desnudo del vientre de mi madre, desnudo voy a volver allá, sin nada. Jehová me dio, pero también Jehová me quitó.
y dice, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, a veces las personas están diciendo, ¿no? Erradamente, diciendo, mira, Satanás te dio esta prosperidad. Satanás no puede dar esa prosperidad. Es Dios el que nos la da. O nos dice por el contrario, no, Satanás te quitó estas cosas, Satanás te arrebató estas cosas. No, Satanás no nos puede arrebatar nada. Es Dios que nos da o Dios que nos quita. Sí, en este caso, por ejemplo, Dios usa a Satanás para quitarle las cosas a Job. Sí, eso sí puede pasar, pero es con el permiso de Dios. Es con la autorización de Dios. Por tanto, pero finalmente, ¿quién es el que da? ¿Quién es el que quita? Es Dios mismo. Y alguien puede decir, sí, pero Satanás también puede ser usado para darte cosas. Sí, pero de nuevo, volvemos al punto. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Es Dios. Es Dios y su soberana voluntad. Señor, en tus manos están mis tiempos. Si tengo tiempos de prosperidad, están en tus manos. Si tengo tiempo en que no voy a tener prosperidad, también están en tus manos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos controlar el futuro. No podemos controlar lo que va a pasar este nuevo año. No podemos controlar. Por más que nos deseemos que nos ocurran buenas cosas y nos deseemos prosperidad, no podemos controlar lo que va a ocurrir este año. Dice en Santiago capítulo 4, verso 23. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Y ese es el punto, no sabemos lo que pasará mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y así es nuestras vidas. Podemos ser como una neblina que está en un tiempo, pero de pronto desaparece. Y nuestras circunstancias pueden cambiar así. De repente, como Job, podemos estar en una buena posición económica, pero cambia eso radicalmente de un momento a otro. Podemos tener buena salud, pero cambia eso radicalmente de un momento a otro. Podemos estar en paz con nuestros vecinos y eso cambia radicalmente de un momento a otro. Toda circunstancia puede cambiar porque somos como una neblina, como dice la palabra, que estamos por un poco de tiempo en un lugar y luego se desvanece. En lugar de eso deberíamos decir, dice, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. En otras palabras, la actitud que debemos tener es siempre pensar en que, si Dios quiere, van a pasar estas cosas. No se trata de decir un estribillo por decir, sino que cuando planifiquemos las cosas, porque ojo, tampoco nos está diciendo la Biblia que no planifiquemos y nos quedemos sentados sin hacer nada. No nos está diciendo eso, sino que cuando planifiquemos estas cosas, cuando vayamos a tal ciudad, cuando planifiquemos un negocio, siempre pensemos que al final nuestros tiempos están en las manos de Dios. Que podamos decir, Señor, finalmente bendice esto que estoy haciendo porque todo esto va a depender de ti. Alguien podría decir, yo tengo una gallina y voy a criar a esta gallina y esta gallina me va a dar unos pollitos y estos pollitos los voy a criar, los voy a hacer reproducir y estos se van a convertir también algunos en gallos y gallinas y me darán más huevos y haré una granja y haré en 2 años múltiples granjas y en la mente del hombre a través de una gallina ya reprodujo todo. ¿Está mal ese pensamiento? No está mal, pero nuestra actitud siempre debe ser si Dios quiere. Porque si mañana le da una enfermedad a esa gallina y se muere, todo quebró. Todo quebró. No hubo ningún pollito, no hubo ningún huevo. Porque nuestros tiempos están en las manos de Dios. Proverbios capítulo 10, verso 4 y 5. Decía que el hecho de decir, no, mis tiempos están en las manos de Dios, no significa que voy a dejar de planificar, que voy a dejar de trabajar, que voy a dejar de hacer las cosas. No, dice en Proverbios capítulo 10, verso 4, la mano negligente empobrece, mas las manos de los diligentes enriquecen. Entonces, planifiquemos, sí, trabajemos, sí, y este año que viene, planifiquemos, sí, claro que sí, trabajemos, sí, y pongamos la mejor actitud, el mejor corazón, pero la actitud que debe tener nuestro corazón debe ser, si el Señor quiere,
ocurrirá esto. No que lo digamos como un estribillo, ¿no? Como a veces ocurre, nos vemos el próximo domingo, sí, si Dios quiere, como un estribillo. No, sí debe ser la actitud de nuestro corazón. Obviamente, si nos enfermamos, no nos vamos a poder ver el próximo domingo. Y eso va a depender de Dios. Pero no es que se trate de que sí, voy a hacer este negocio si Dios quiere. Es que nos vemos el domingo si Dios quiere. Voy a comer si Dios quiere. No es repetir un estribillo, sino que haya una actitud en nuestro corazón en poder decir realmente si Dios quiere. Este negocio que estamos planificando, estos planes que estoy teniendo para este nuevo año, si Dios quiere, van a ocurrir. Y si Dios quiere, Dios lo va a modificar. ¿Por qué? Porque mis tiempos están en sus manos. Y Pablo reconoce esto en Filipenses capítulo 4, verso 11, decía: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo decía, todo lo puedo en mi Cristo, porque en mi Cristo he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez, teniendo mucho o teniendo poco, viviendo humildemente o viviendo en la abundancia. En Cristo todo lo he podido, en Cristo he aprendido. Es más, dice, estas situaciones me han enseñado, estoy enseñado a vivir en una u otra situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, Pablo nos decía, puedo estar en tiempos de abundancia gracias a Cristo, porque Cristo me fortalece. Estoy viviendo en tiempos de escasez gracias a Cristo, porque Cristo me está fortaleciendo y me permite vivir en estos tiempos. Pablo entonces estaba diciendo, en otras palabras, que la prosperidad finalmente estaba en las manos de Dios. Su prosperidad estaba en las manos de Dios. Sus tiempos estaban en las manos de Dios. ¿Solo la prosperidad está en las manos de Dios? No, ya hablando de lo espiritual. Hablando de lo material, tomamos el ejemplo de la prosperidad, pero hablando de lo espiritual, por ejemplo, aún en las manos de Dios están nuestros tiempos de tentaciones. Y esto puede causarnos de repente inquietud, ¿no?, en este pensamiento. Pero en realidad este 2022 no sabemos qué luchas espirituales vamos a tener cada uno de nosotros o qué tentaciones vamos a atravesar. Pero lo cierto es que sí va a haber tentaciones. Va a haber tentaciones y no sabemos el calibre de esas tentaciones. No sabemos qué tan fuertes van a ser esas tentaciones. Pero habrá periodos de intensa lucha espiritual seguramente en nuestras vidas. Pablo hablaba y decía del día malo, de ese periodo inusual en los cuales hay muchas tentaciones. Pero miren, en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice el Señor que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Si decimos realmente, como dice el salmista, Señor, en tus manos están mis tiempos. ¿Vamos a tener tiempos de tentaciones? Sí, pero todos esos tiempos están en las manos de Dios. Y miren, aquí está la promesa, dice, aún en cada una de esas tentaciones, Dios ya tiene la salida. Dios ya tiene la salida, porque dice, juntamente con la tentación está la salida. Ahora, Dios no tienta. La Biblia nos dice claramente que Dios no tienta. Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Pero ninguna tentación viene a nuestras vidas si antes no pasa por la supervisión y la permisión de Dios. Claramente nos dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Por tanto, si hay una tentación que va a venir a nuestras vidas y Dios sabe que no la vamos a poder pasar, que no la vamos a poder resistir, Él la va a quitar. Él la va a quitar. ¿Por qué? Porque nuestros tiempos están en sus manos. Y aún esos tiempos de tentación, si Dios sabe que no la vamos a poder resistir, lo va a quitar de nuestras vidas. Pero si estamos pasando y si vamos a pasar algunas tentaciones este nuevo año que viene,
podemos estar seguros que sí podemos pasarla, porque hay una promesa de parte de Dios que Él nos dice que cada tentación que ha venido, va a venir a nuestras vidas, va a pasar por el filtro de Él, y finalmente Él va a poder decir con qué tentaciones vamos a ser tentados. Y wow, esto realmente resulta increíble. Y podemos decir todos nosotros que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Y si somos verdaderos creyentes y estamos sostenidos de la mano de Dios cuando empezamos este año, pues cuando terminemos el 2022, seguiremos ahí, seguiremos sostenidos de la mano de Dios, porque dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué nadie nos arrebatará de la mano de Dios? Porque nuestros tiempos están en sus manos. Nuestros tiempos aún de tentaciones están en sus manos. Porque como decía el salmista, Señor, mis tiempos están en tus manos. Todo está en las manos de Dios, todo depende de Dios. Aún nuestra salud está, nuestros tiempos de salud, de bienestar en cuanto a nuestra salud, están en la mano de Dios. Todos sabemos que desde que entró el pecado en el hombre, la muerte y la enfermedad también entró en el cuerpo del hombre. Y después del pecado, nuestros cuerpos pueden enfermar y nuestros cuerpos finalmente van a morir de ese deterioro. Un trastorno genético, un desbalance de nuestro azúcar, de nuestros electrolitos, ¿no? Una bacteria, un virus, pueden enfermarnos y aún pueden deteriorarnos. Pero ¿quién sostiene nuestra salud? ¿Quién sostiene nuestros cuerpos saludables? En Colosenses dice que todas las cosas las sostiene el Señor, que todo fue hecho por Él y para Él. Y Él es el que sustenta todas las cosas. Por tanto, ¿quién sostiene nuestros cuerpos saludables? El Señor. ¿Quién sostiene toda esa química, todo ese control químico exacto en nuestro organismo? El Señor. Y por tanto, si nos enfermamos, ¿es por qué? Porque el Señor permite que esa enfermedad llegue a nuestras vidas. Y también Él puede sanarnos, claro que sí. Él puede sanarnos como también en muchas ocasiones de la Biblia nos muestra. Él tiene el poder, Él es el Todopoderoso. Él puede sanarnos, si es que Él quiere puede sanarnos, pero también si Él quiere puede mantenernos con esos problemas. Y alguien puede decir, pero ¿cómo Dios puede mantenernos así? Sí, miremos en la Biblia, dice en 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 23, por ejemplo, cuando a Timoteo, estamos hablando, aquel que Pablo estaba discipulando, aquel hombre que también estaba siguiendo al Señor con todo corazón. Dice Pablo, le recomendaba a Timoteo, en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y como traduce otra versión, dice, a causa de tus frecuentes enfermedades estomacales. Entonces, al parecer, Timoteo era un hombre que tenía frecuentes enfermedades estomacales. Tenía algún problema, tenía probablemente. Obviamente en esos tiempos no se podía saber más, pero seguramente Pablo oró por Timoteo, seguramente Timoteo pediría también por su sanidad, pero el Señor no quería sanarlo. ¿Por qué? Porque sus tiempos estaban en sus manos, su salud estaba en sus manos. Aún Pablo mismo nos hace ver, él pedía que le quiten un aguijón en su vida, pero Dios le contestaba, bástate de mi gracia. ¿Por qué? Porque nuestros tiempos están en sus manos. Todo lo que ocurre en nuestras vidas, hermanos, está en las manos de Dios. Y de eso se trata la soberanía de Dios. Y conocer esto nos va a ayudar este año que viene. Conocer esto, recordar que nuestros tiempos están en las manos de Dios, nos va a ayudar grandemente a poder vivir en este nuevo año. Primero, ¿por qué? Porque reconocer esto, reconocer que nuestros tiempos están en las manos de Dios, obviamente es un consuelo. Es un consuelo saber que todas las cosas que nos ocurren no dependen del azar, no dependen de la suerte, no dependen de otros, ni siquiera de Satanás, sino que todo lo que ocurre en nuestras vidas depende del cuidado amoroso de nuestro Padre sabio, justo, eterno. Depende de eso.
Y eso realmente es un consuelo. Y podemos decir, wow, poder entender que todo lo que voy a vivir, y así como todo lo que he vivido, han dependido siempre del cuidado amoroso de Dios, porque todas las cosas me van a ayudar a bien, porque todos mis tiempos están en sus manos. No depende de la suerte. No es que digamos, ay, qué suerte tuvo esa persona. Ay, qué suerte tuve hoy. Uy, y que yo dependa del azar, que dependa de con quienes me asocie, y dependa de mi inteligencia, dependa de mi astucia, o dependa si Satanás quiera tocarme o no. No, todo está en las manos de Dios. ¡Wow! Y si yo soy su hijo, qué consuelo y qué alivio poder vivir así. Por tanto, cuando estamos en tiempos de angustia, cuando pasemos en tiempos de angustia y que todo no nos sale bien, ¿no? Como algunos dirían, no sé qué me pasa ahora, pero todo me está saliendo mal. Solamente podremos decir y descansar y le diremos, Señor, tú eres mi Dios y en tus manos están mis tiempos, Señor. ¡Wow! Y eso realmente nos recuerda que Dios está obrando a nuestro favor sin que nosotros entendamos esta pieza en todo el rompecabezas de nuestras vidas. No sabemos cómo va a encajar. No sé si a ustedes les ha ocurrido construyendo un rompecabezas. Tenemos una pieza que a veces no sabemos cómo va a encajar. La ponemos a un lado y las tenemos ahí y nos inquieta. La buscamos arriba, abajo y no sabemos dónde encajar. Pero encaja en todo este rompecabezas. Y aún al final de repente va a ser la pieza importante, la pieza final con la que terminemos. Pero va a encajar en el rompecabezas. Y así es nuestras vidas, las vidas del creyente. Todo cuanto ocurre están en las manos de Dios. Y cuando el próximo año no te esté saliendo los planes que has tenido, recuerda, Señor, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Cuando estés pasando por tiempos de dolor, por una enfermedad, de repente, de nuevo, Padre, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Hay cosas que no entendemos, que no sabemos, pero sí sabemos algo, que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Y alguien puede decir, ok, eso te consuela, eso te da alivio y un poco puede hacer que tú no hagas nada. Puede hacer que cuando tú entiendes la soberanía de Dios, te puede llevar a no hacer nada. Puede decir, bueno, si Dios ya tiene control de todo, si toda mi vida está en las manos de Dios, todo lo que voy a hacer, todo lo que voy a emprender, todos los resultados, todo está en las manos de Dios, entonces mejor ya no hago nada. Pero llegar a pensar a esto, llegar a esta conclusión es no entender la soberanía de Dios. Porque eso no nos está diciendo la Biblia y hacia eso no nos lleva la soberanía de Dios. Sino al contrario, si Dios ya tiene todo en sus manos, no es que yo no haga nada, sino al contrario, eso nos lleva a la acción. ¿Cómo uno puede decir? ¿Cómo es que el saber que Dios controla todo nos lleva a la acción? Miren, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 10, verso 12, el general Joab estaba rodeado por delante y por la retaguardia. Iba a tener una batalla. Y entonces a su hermano distribuye las fuerzas con su hermano y le dice, si a ti te van ganando, yo te voy a ayudar. Si a mí me van ganando, tú me ayudas. Y le dice estas palabras, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. ¿Qué estaba haciendo Joab? Estaba descansando en la soberanía de Dios. Él sabía que Dios tiene el control. Dios va a hacer lo que Él quiera. Pero él entendía que a nosotros, le decía a su hermano, a nosotros nos toca ¿qué? Esforzarnos. Entonces la soberanía de Dios nos lleva ¿qué? A la acción, nos lleva a esforzarnos. Él estaba descansando en la soberanía de Dios. Él decía, Dios hará lo que a Él le toca hacer. Pero yo tengo una responsabilidad. Y entonces le decía a su hermano, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Él se entregó a la soberanía de Dios para luchar con todas sus fuerzas a favor de su pueblo.
Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Pablo está diciendo, si yo entiendo que es Dios el que produce en mí el querer y el hacer, entonces me debo ocupar en mi salvación, en las cosas de mi salvación con temor y temblor. Entonces, de nuevo, Pablo estaba descansando en la soberanía de Dios y diciendo, Dios produce en mí el querer y el hacer. Entonces, eso no le llevó a Pablo a decir, ok, si esto me produce a mí, si Dios produce en mí el querer y el hacer, entonces, bueno, si no oro es porque seguramente Dios no está produciendo ese querer en mí y no está produciendo ese hacer en mí. Si no comparto el evangelio, Dios no produce ese querer en mí. No, eso no está diciendo Pablo, eso no es entender la soberanía de Dios. Pablo está diciendo, yo sé que Dios produce en mí el querer y el hacer, por tanto, yo me voy a ocupar con temor y temblor de mi salvación, de las cosas de mi salvación. Me voy a ocupar de orar, me voy a ocupar de leer la Biblia, me voy a ocupar de compartir la palabra, porque yo sé que Dios está produciendo en mí el querer y el hacer. Entonces, la soberanía de Dios estaba llevando a Pablo a la acción. Daniel 11:32 decía, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Miren, el pueblo que conoce a Dios se esfuerza y actúa. El pueblo que conoce de la soberanía de Dios no es que se queda de brazos cruzados, sino que actúa. ¿Por qué? Porque el conocer, Señor, mis tiempos están en tus manos, nos lleva a depender de Dios. Nos lleva a depender del Señor en oración, porque yo sé que mis tiempos están en sus manos. Por tanto, yo entiendo que Dios produce en mí el querer y el hacer. Yo entiendo que Dios tiene en sus manos mis tiempos. Yo entiendo que Dios hace lo bueno y lo malo alrededor de mi vida, que Él tiene control de toda mi vida. Y entonces eso me debe llevar ¿a qué? Eso me debe llevar a hacer las cosas. Eso me debe llevar ¿a qué? A actuar. Como Pablo decía, como decía este general Joab, como decía en Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Entonces yo me voy a esforzar en que, por ejemplo, en leer mi Biblia, me voy a esforzar en orar, me voy a leer en compartir el evangelio, me voy a esforzar en poder llegar a todas las reuniones de la iglesia, etcétera, etcétera. Y yo me voy a esforzar en todo ello. Pero sé que todo eso, como está en las manos de Dios, voy a depender de Dios. Voy a depender de Dios y voy a buscar a Dios aún mucho más en oración. En el Salmo 127, verso 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En este Salmo está diciendo, si en el fondo Dios no edifica la casa, los que están trabajando en edificarla por gusto se esfuerzan. Y si Dios no guarda realmente la ciudad, en vano está velando la guardia ahí, despiertos, cuidando la ciudad, porque no la van a cuidar. No es Dios el que la cuida. Por tanto, finalmente, Dios va a edificar la casa y va a guardar la ciudad, pero hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer, dice, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová va a cuidar, va a edificar la casa, yo tengo que edificarla. Yo tengo que poner mis manos, es mi tarea, es mi responsabilidad edificar. Si Jehová va a cuidar la ciudad, es mi responsabilidad ¿qué? Cuidar, velar en la guardia, cuidar la ciudad a través de una guardia que esté velando la ciudad. Si no, no va a pasar nada tampoco. Si Dios quiere edificar algo, pero yo no hago nada para que eso ocurra, entonces no se va a edificar nada. Si Dios quiere guardar la ciudad, pero no hay quien se esfuerce en guardar esa ciudad, por tanto no va a pasar nada tampoco, ¿no? Entonces, miren, nuestras vidas están en las manos de Dios.
Amén, sí. Todo lo que ocurre en nuestras vidas está en sus manos, sí. Y eso nos debe llevar a esforzarnos, a actuar, por tanto, en nuestras vidas. Pero a su vez, debe llevarnos a ¿qué? A depender totalmente de Dios. Por ejemplo, si no tengo un trabajo y tengo que buscar este año el trabajo, yo digo, bueno, Señor, en tus manos están mis tiempos. Tú vas a saber a dónde me vas a llevar a trabajar. Tú vas a saber qué puerta se me va a abrir. Pero ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es buscar trabajo. Mi trabajo va a ser poner mis currículos aquí y allá, tocar las puertas para ese trabajo. Porque yo tengo que actuar. Porque sé que en las manos de Dios están mis tiempos. Y yo, sabiendo eso, no me voy a quedar de brazos cruzados, sino que voy a buscar ese trabajo. Y si terminó el día y no conseguí el trabajo y me cansé y estuve caminando todo el día buscando ese trabajo y ninguna puerta se abrió, al final del día yo podré decir, Señor, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Mañana será otro día. Y mañana seguiré buscando y lo volveré a hacer. Hasta que de repente después de unos días se abrió la puerta. Y yo podré decir, Señor, gracias. Tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Y Dios va a hacer lo suyo también en lo que tenemos que hacer. Y no estoy diciendo que Dios no va a actuar si nosotros no actuamos y que Dios depende de nuestro actuar. No, Dios es todopoderoso, Dios es soberano, pero Dios ha hecho las cosas de manera que nosotros somos responsables de lo que tenemos que hacer, pero a su vez Dios sigue siendo soberano y Él tiene en sus manos nuestros tiempos. Dios tiene los tiempos de nuestros hijos en sus manos, pero a nosotros como padres nos toca la responsabilidad de criarlos en amonestación y en disciplina de parte de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso este versículo tan simple, pero tan profundo, de poder entender que en sus manos están nuestros tiempos! Entonces, ¿qué pasará este 2022? ¿Qué podemos decir que pasará este 2022 para nosotros, para nuestras vidas? ¿Lo sabemos? No, no lo sabemos. Solo podemos decir que en sus manos están nuestros tiempos. Que este 2022 están en las manos de Dios. Pero sí podemos decir algunas cosas de lo que la Biblia nos enseña acerca de este nuevo año. Pero pase lo que pase en nuestras vidas, sean buenos tiempos, sean malos tiempos para nosotros, sean los tiempos que vivamos, podemos estar seguros de que Dios estará con nosotros en todo tiempo, porque Él lo prometió, porque es su esencia. Dios quiere vivir con nosotros, Dios quiere tener una relación con nosotros, y nos dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios va a estar con nosotros, no vamos a estar solos en los tiempos en los que nosotros pasemos. Y este 2022, recordemos que todas las cosas que nos pasen, las grandes, las pequeñas, las más importantes, o unos pequeños detalles, todo, absolutamente todo está en el control soberano de Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a bien. Eso es lo que pasará el 2022. Y por tanto, no necesitamos nosotros tratar de enrumbar nuestro futuro, no necesitamos nosotros de saber qué es lo que viene en el futuro. No, porque nuestros tiempos están en sus manos. Y este 2022 debe ser un año en el cual debemos orar sin cesar, pero no por algo especial, sino porque la Biblia nos dice que tenemos que orar sin cesar.
Este año 2022 debe ser un año en el cual debemos crecer en santidad, porque la Biblia nos dice que sin santidad no veremos a Dios. Este año debe ser un año en el cual debemos compartir el Evangelio a otras personas, porque la Biblia nos dice que debemos compartir el Evangelio a otras personas. Este año debe ser un año en el cual perdonemos las ofensas a quienes nos ofenden. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que tenemos que hacer esto. Hermanos, hay mucho para hacer de lo que la Biblia nos dice. Hay muchas cosas que nos señala la Biblia, pero los tiempos que viviremos solo están en las manos de Dios, para la gloria de Él. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias y descansamos en ti, Señor, porque nuestros tiempos están en tus manos, Señor Jesús. Y no sabemos los tiempos que tú estás viviendo. No sabemos que los tiempos que tú estás viviendo, mi hermano, que tú nos estás viendo. Pero puedes decir también, con todos nosotros, que tus tiempos están en las manos de Dios. Y puedes creer en lo que la Biblia nos dice acerca de quién es nuestro Padre y descansar en Él. Padre, gracias te damos, porque una vez más, nuestros tiempos están en tus manos. No necesitamos una cábala, no necesitamos correr a un futuro, no necesitamos declarar cosas para el futuro, porque nuestros tiempos están en tus manos, Señor, y confiamos en tu amoroso cuidado, Señor, de nuestras vidas, en las situaciones complejas, grandes, así como en los detalles más pequeños, Señor. Te damos gracias, Señor. Para ti, la gloria y la honra por siempre, Jesús. Amén.